Bienvenido a nuestra lección del día de hoy sobre planificación, requisito número 6 de la ISO 9001 versión 2015. ¿Qué nos dice este requisito? Primero nos da el requisito 6.1 que se denomina acciones para abordar riesgos y oportunidades. Anteriormente vimos la definición de riesgos como el efecto de la incertidumbre y reconocimos que en todo proyecto, sea cual sea, cualquier proceso, cualquier organización, van a haber riesgos que la empresa debe contemplar. Estos digamos que se pueden presentar por muchas razones y no hay tal vez una forma de decir o definir anteriormente que no se presenten. O sea, es algo que va a ocurrir. De hecho, la norma lo dispone en uno de sus requisitos porque dice, como organización usted lo debe identificar para que pueda tomar acciones. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Dice 6.1.1. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1. Ahí recuerden que veíamos que era el contexto de la organización, las variables internas y las variables externas o las cuestiones internas y externas. Y los requisitos referidos en el apartado 4.2, cuando hablábamos anteriormente de las famosas partes interesadas. Y determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar con el fin de qué. O sea, ¿qué busca la ISO con que se tomen esas cuestiones externas, internas, esas partes interesadas y demás variables del sistema? ¿Con el fin de qué? ¿Qué busca? Que la organización pueda llegar a identificar o a ejecutar. Entonces, aquí como auditores, nosotros debemos evidenciar que esta organización cumpla con este requisito. Puede ser a través de qué, a través de una matriz, generalmente es lo que se presenta. Si se dan cuenta, la norma no nos dice con qué metodología. Lo importante es demostrar estos puntos que ya vamos a analizar, pero sugerencia de nosotros como equipo que tenemos experiencia auditando e implementando sistemas de gestión, basarse en la metodología 31000. Es importante conocer muy bien la metodología, aplicarla, y les garantizamos que al aplicarlo, si es que estás diseñando la metodología, va a cumplir con estos requisitos y va a ser una forma muy amigable de documentar este requisito. Pero la norma no establece una metodología, es decir, como auditor yo no puedo poner una no conformidad si no tienen la matriz diseñada con una metodología 31000, pero digamos que sí ayuda tanto al auditado como al auditor que está viendo ese requisito. Si no la tienen, deben demostrar cada uno de los pasos que vamos a hablar en este momento, documentados de alguna forma, sea en la matriz, sea en un documento Word, en un documento Excel, en un procedimiento, en un acta, como sea, lo puede mostrar. Primero, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Recuerdan que hablamos cuando hicimos ese FODA o cuando estábamos identificando esas cuestiones internas, externas, se proyectaron unos objetivos y unas estrategias que la empresa iba a empezar a ejecutar para poder cumplir. Entonces esos son los resultados previstos. La empresa en esa planificación definió unos objetivos a visión, a futuro, y pues la idea de acá es asegurarse de que este sistema que se está evaluando, que nosotros como auditores estamos evidenciando, pues sí pueda cumplir con esos resultados, que todas las actividades, los procesos que se definieron, todos los responsables realmente estén cumpliendo para que el sistema de gestión pueda marchar. B. Aumentar los efectos deseables. Entonces, al aumentar los efectos deseables estamos diciendo todas las acciones que se identifican que yo deseo cumplir con estos objetivos, con estos resultados que estoy haciendo. Entonces voy a hacer acciones que lo lleven a ese cumplimiento, que lleven a la empresa a cumplir esto. Entonces acá se referencia a eso, aumente los efectos deseables. Es decir, si se dan cuenta,
la misma norma nos está diciendo posiblemente no los cumplen un 100%, pero que sus acciones demuestren que sí lo va a hacer. Dice después, prevenir o reducir efectos no deseados. Entonces aquí es lo opuesto, ¿cierto? ¿Qué busca esta matriz o esta identificación, perdón, de riesgos y oportunidades? Pues reducir todo aquello que pueda llegar a afectar al cumplimiento de esos objetivos. ¿Por qué? Porque si usted analiza esto desde la planeación, si desde la planeación usted hace un análisis riguroso de esos riesgos que pueden afectar a sus objetivos, pues difícilmente se van a ver afectados y no se van a cumplir. Entonces usted lo que está haciendo es prevenir lo que pueda llegar a ocurrir, o si ocurre, lo tiende a reducir. O sea, que el impacto que vaya a ocurrir pues tal vez no va a ser catastrófico, o pues algo que de pronto la organización pueda llegar a lamentar por no haber hecho el ejercicio. Y finalmente, lo de siempre, lo de todas las clases, la mejora continua, lograr la mejora. Entonces, que la empresa cuando identifique esos riesgos, esas oportunidades, pues realmente se evidencie y se pueda ver que está mejorando. 6.1.2, la organización debe planificar. Estamos aquí igual todavía contextualizados en riesgo. Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Entonces, ya inicialmente los identificamos, inicialmente tomamos estas estrategias, estos objetivos y empezamos a identificar qué riesgos pueden llegarse a presentar en ese momento. Ahora, ¿cómo los vamos a abordar? ¿Qué actividades va a realizar la empresa para poder prevenirlos o poderlos reducir, como decía anteriormente? Entonces acá ya empezamos a ver la segunda fase del ciclo PHBA. Si vieron en la primera que los identificamos, estábamos en la planeación. Ahora vamos a ver a qué hacer, qué actividades vamos a desarrollar para que ese riesgo no se materialice. Después dice, integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad y evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ya identificamos esta acción. Seguramente como previamente no habíamos hecho una identificación de riesgos, entonces ¿qué debemos hacer? Pues integrarlas al sistema de gestión, si tal vez hay que plantear nuevos controles o si tal vez la organización debe establecer nuevos procesos, nuevos responsables, todo esto integrarlo, es decir, llevarlo a cabo, volver y tomar este sistema, volverlo a plantear. Nosotros como auditores, ¿qué debemos ver acá? Que las acciones, después de identificar los riesgos, las acciones que la organización haya planteado realmente estén integradas dentro del sistema de gestión, que sí sean acciones que se ejecutan, que han sido analizadas, que probablemente si se materializa el riesgo, la empresa ya ha ejecutado y ya ha afrontado esta decisión. No es solamente ver el documento, el papel, sino cómo lo gestiona, cómo la empresa realmente puede llegar a concluir si esa acción que planteó es eficaz o no lo es. Entonces, el tema de identificación de riesgos y oportunidades tal vez es de esos temas más complejos que tiene la 9001. Más complejos en diseño, o sea, cuando yo me siento a diseñar esta matriz o esta herramienta, yo digo mucho matriz, pero no quiere decir que tenga que ser matriz, digo mucho matriz es porque yo lo documento generalmente en matrices, pero puede ser cualquier otro documento. Pero es uno de los tal vez requisitos más complejos de auditar, perdón, de diseñar. ¿Por qué? Porque pues contemplar riesgos no es una tarea sencilla. Decir lo que no ha pasado o prever lo que no ha ocurrido es muy difícil. Ejemplo, pandemia. ¿Sí? Siempre voy a dar este ejemplo porque creo que ni a usted ni a mí se nos estaba pasando por la cabeza que iba a ocurrir una pandemia, ni siquiera por cómo se presentó esta, el efecto que tuvo social, económico, todo el impacto, ¿cierto? Entonces difícilmente podríamos contemplar ese riesgo, pero eso es un riesgo. Entonces, en calidad, en sistemas de gestión de calidad 9001, ¿cómo ese riesgo afectó a toda la industria? ¿Sí? ¿Cómo afectó a la empresa en particular económicamente, pues con recursos como personal?
¿cierto? Entonces, miren ahí ese análisis que una empresa debió haber hecho anticipadamente para que los efectos no fueran iguales. Difícil, claro, una labor muy, muy complicada de diseñar. De auditar no lo es tan complicado. ¿Por qué? Porque usted empieza a través de la auditoría con sus ojos de auditor, con su criterio de auditor, a reconocer cómo funciona esta compañía y empieza a identificar riesgos. A nosotros nos educaron para identificar riesgos, es decir, nosotros como empresa somos quienes, perdón, como auditores, somos a quienes en su ejercicio inician una identificación de riesgos que lo llaman no conformidad. Muchos dicen, no, pero esa no conformidad, ¿por qué me la ponen? ¿Me van a despedir? No, todo lo contrario, espectacular que salga una no conformidad en el momento de la auditoría, porque eso es un riesgo. Es decir, a usted esa no conformidad se le puede materializar y puede traer un efecto de incertidumbre muy, muy grave para la compañía. ¿Sí? Puede que usted en el momento de la no conformidad lo vea como algo básico, algo que dice, bueno, este registro no tiene firma, no pasa nada porque no tenga firma. Resulta que más adelante el cliente le puso a usted una queja y por esa firma la superintendencia falla a favor del cliente y no a favor de la empresa porque no hubo forma de demostrar que el cliente se había aceptado ese producto o esos requisitos. Una firma, ¿sí? Alguna vez me pasó a mí, Jenny, pero pues es que esto pasó en el año 2023 y el registro dice 2024. Es un número. No, no es un número. Es un año, ¿cierto? Y eso puede cambiar mucho en el momento de una reclamación, en el momento, digamos, en este caso que les hablo de una garantía. O sea, no es lo mismo prestar la garantía recién comprado el producto o el servicio a presentarla un año después, cuando ya ha sido usado, cuando ya ha pasado tal vez el tiempo de garantía. Entonces no es un solo número, realmente es algo que puede llegar a desencadenar problemas muy grandes. Entonces eso es lo que busca la metodología de los riesgos, que identifique. Cuando digo que para los auditores es mucho más sencillo, es porque nosotros empezamos a evaluar esos controles que la organización ha hecho. Ellos son los que presentan la propuesta de identificación de riesgos, sea cual sea la herramienta. Ellos la presentan, somos nosotros como auditores quienes evaluamos esta herramienta. Entonces empezamos a evaluar si definitivamente identificaron riesgos que provengan de esas cuestiones internas y externas, que vengan la identificación de estos riesgos de sus partes interesadas que estén involucrados y empezamos a chequear, listo, lo hicieron bien. Bueno, ¿qué acciones ahora han planteado frente a esos riesgos? Resulta que tal vez podemos evidenciar bajo criterio que las acciones no están atacando directamente al problema para prevenirlo, para que no ocurra. Eso es lo que busca, que no ocurra. Y si ocurre, que la empresa sepa qué hacer, porque muchas veces las empresas llegan hasta ahí, hasta la acción, pero no saben qué hacer después si se materializa. Previenen muy bien, hacen controles y está muy bien, pero cuando pasan los controles y se materializa el riesgo, ¿qué hace la empresa? No saben. Y ahí pues es algo que como auditores bajo nuestro criterio, experiencia y obviamente la actividad de auditoría pues podemos llamar a la acción y decir mejoren la identificación de los riesgos y hacerle ver al auditado que no es nada grave, no es nada grave, todo lo contrario, que usted le está ayudando a prevenir, a identificar eso que se le puede volver mucho más grave. Ahora pasamos al requisito 6.2, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Entonces, los objetivos inicialmente dice que deben ser coherentes con la política de calidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos allá de la política de calidad decía que la política de calidad debería ser un marco de referencia para los objetivos de la calidad? Entonces, aquí están amarrados estos dos. Cuando establecemos política de calidad debemos establecer nuestros objetivos, deben derivarse de esta política. Recuerden que la política es ese propósito que tiene la organización, ¿cierto? Que va ligado al compromiso del cumplimiento de requisitos legales, el compromiso de la mejora continua, todo esto va ligado acá, pero entonces de allí, de esa política, de esa directriz, pues se van a generar los objetivos.
Segunda característica, deben ser medibles. Entonces, inicialmente identificamos unos objetivos, pero estos deben ser medibles de alguna forma. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Recuerden que todo el sistema de gestión es basado en la toma de decisiones. Entonces, en eso somos muy reiterativos también. Es decir, vamos a tomar una decisión es porque hay una medición, porque hubo un análisis, porque hay algo tangible que nos permite ver de una forma concreta la evaluación de ese indicador. El C, tener en cuenta los requisitos aplicables. Entonces, cuando usted se diseña sus objetivos, debe tener en cuenta todos esos requisitos aplicables que vimos anteriormente, como cuáles, como los legales, como los del cliente, todos los de las partes interesadas. Entonces, se acuerda que usted definió allá en sus partes interesadas unas necesidades, unas expectativas que debía cumplir esa parte interesada. Entonces, es importante cuando defina los objetivos, cómo usted le va a cumplir a esa parte interesada. El D, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Un objetivo, uno o varios objetivos debe apuntar al producto o servicio, ¿sí? Sea que usted mida calidad, sea que mida disponibilidad, todo lo que tiene que ver con producto y servicio se debe medir, debe ser medible, es decir, debe haber un objetivo que apunte a que garanticemos que tanto producto o servicio se cumplan a cabalidad dentro del sistema de gestión. ¿Y para qué? Para el aumento de la satisfacción del cliente. Entonces, debe haber un objetivo que nos mida o nos ayude a evidenciar cómo es ese comportamiento de la satisfacción del cliente, qué tan satisfecho está nuestro cliente con esos productos o servicios. Ser objeto de seguimiento. Entonces, no es solo plantear un texto, sino que se haga un seguimiento. ¿De quién? De los líderes, generalmente gerencia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver y a contemplar cómo funciona ese objetivo, qué características tiene el objetivo, cada cuánto estamos revisando este objetivo. Y esto se debe haber planteado en ese indicador que ya hablamos también. Deben comunicarse, importante, tanto forma en que se plantearon o en que se llegó a ese objetivo, como los resultados, cómo vamos todos como organización para llegar a esa cultura. Debemos conocer cómo se aplica, cómo qué acciones estamos realizando como empresa para darle cumplimiento. Ejemplo, aumentar las ventas. Excelente objetivo, nos encanta a todos, pero bueno, ¿qué estamos haciendo dentro de la organización para aumentar las ventas? ¿Qué acciones se están haciendo? Y actualizarse según corresponda. Si un objetivo se cumplió, si un objetivo tal vez debe ser replanteado, sea por tiempos, por nuevos procedimientos, por nuevos responsables, hay que hacerlo. No digan, no, pues ya hicimos el objetivo y este es el que se va a quedar para siempre. No. Recuerden que 9001 nos muestra un sistema dinámico que se va desarrollando y esto lo hace espectacular por eso, ¿cierto? Porque él va adaptándose a las necesidades del mercado, a los tiempos, a todo. Entonces, eso hace que la actividad sea realmente muy especial, ¿sí? 6.2.2. Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la empresa debe asegurarse que definen sus objetivos, qué se va a hacer, qué recursos requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Entonces, estas 5 características son importantes para poder aterrizar esos objetivos y que de forma clara ya podamos evidenciar cómo se van a aplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya vimos este primer contexto. Es demasiada información, pero entonces ya vamos a ir al ejemplo para aterrizarla y reforzarla un poco más. Es decir, vamos a ver cómo en un documento de un sistema de gestión se puede evidenciar la aplicabilidad de estos conceptos. Vamos a aterrizar un poco más el tema que acabamos de ver y lo vamos a llevar a un ejemplo que hemos venido trayendo en nuestras clases. Vimos inicialmente que fueron los requisitos aplicados en el numeral 4, parte del 5,
de gestión del contexto de la organización y el liderazgo, vimos que identificamos la importancia de realizar metodologías, en este caso un FODA o un DOFA, como se puede encontrar, donde analizamos cuestiones internas, cuestiones externas, y así nos lo indicaba el requisito que estamos estudiando de planificación, ¿cierto? En ese contexto nos decía también que debíamos tener en cuenta las partes interesadas. Ahora que estamos viendo cómo planificar estos objetivos, ya vamos a empezar a ver cómo se articulan estos conocimientos. ¿A qué me refiero? En esta metodología que aplicamos al analizar cuestiones internas y externas, llegamos a unas estrategias. Allí vamos igual en contexto de planificación, no hemos partido a la ejecución, pero digamos que aquí ya parte el punto. ¿Por qué? Porque de estas estrategias deben salir unos objetivos, que es lo que tenemos acá en este siguiente archivo, que nos sirve mucho más como una manera de explicación a lo que queremos contextualizar, porque recuerden que cada planificación estratégica de cada compañía es distinta, tiene sus condiciones, sus variables, su identificación, pero aquí es para aterrizar un poco el ejercicio para que tal vez ustedes con este material estudien, revisen y pues digamos que contextualicen o aterricen un poco más el concepto. Entonces, ¿qué debemos nosotros como auditores tener en cuenta? Que la empresa haya identificado esas cuestiones internas y externas, que haya tenido en cuenta las partes interesadas para la definición de sus objetivos. Voy a mostrarles acá esta empresa cómo lo realizó. Planteó la estrategia. Dijo, esta estrategia viene de un origen, para este caso dice que viene de una fortaleza 6, de una oportunidad 6, entonces oportunidad 1, aquí vimos que hubo un cruce en la metodología normal de FODA y concluyó un objetivo. Después de que concluyó este objetivo, la empresa en su proceso de planificación estableció cómo lo va a hacer, qué recursos requiere, un indicador. ¿Se acuerdan que hablábamos que una característica de los objetivos era que debían ser medibles? Entonces esta empresa definió un indicador para hacerle un seguimiento, una medición a ese objetivo. Definió una meta, una frecuencia de medición y un responsable. Entonces, des en cuenta que aquí en este consolidado se trajeron todas estas estrategias que esta empresa planteó, con ese cruce de fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, y aprovechó al máximo este análisis. Ya vienen acá a este SMART, a este cuadro integrado SMART, que es otra metodología. Vuelvo y les digo, la norma no nos dice que deba ser esta, pero yo soy un auditor de filosofía en que sí se deben usar las herramientas que ya existen. Digamos que si esta empresa, o bueno, cualquier empresa, tal vez no me muestra este cuadro SMART, me muestra una forma distinta en la que planificó estos objetivos, es válido, ¿sí? Tenemos que tener ese criterio amplio, pero yo siempre tiendo, acuérdense que nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de la mejora, ¿cierto? Entonces yo siempre tengo como esa obligación de decirle a mi auditado, ven, está muy bien lo que estás desarrollando, pero lo puedes tal vez integrar con esta metodología. A veces me tomo un tiempo con mis auditados de enseñarles, de mostrarles, mira, esto le ha funcionado a otras industrias, obviamente respetando la información confidencial de otros clientes. Muestro mis metodologías, lo que he aplicado, lo que he encontrado, lo que he estudiado, y digamos que esto hace que los ejercicios sean un poco más coherentes, más nutridos, y que pues que realmente nosotros podamos contribuir un poco más a esos hallazgos. Tal vez nosotros como auditores no podemos hacer parte
de ese análisis, porque eso realmente lo tiene que hacer la organización, pero sí podemos darle directrices para que la organización pueda llegar a un mejor fin. Una metodología son los cuadros de mando integrado o los SMART, como también los podemos encontrar. Son sencillos de diseñar, pero realmente muy, muy poderosos. Entonces, vuelvo aquí a este cuadro. Entonces, identificamos en el FODA todas las estrategias, hicimos el análisis, cuánto tiempo puede tardar eso. Hay empresas que lo hacen inmediatamente, o sea, tú sientas, explicas la metodología y esta empresa lo sacó en 2 minutos porque se conoce muy bien. Como hay otras empresas que dicen, Jenny, ¿por qué es tan difícil destacar nuestras fortalezas? Porque vemos lo malo. Tienen un listado de debilidades, es sencillo ver lo malo, pero porque las fortalezas no. Entonces tal vez en esta empresa uno crea otras estrategias distintas para que puedan llegar a esas fortalezas, como que hacer partícipe al personal. Recuerden que la norma nos hablaba en su requisito 5 que debe haber un liderazgo, pero el liderazgo no quiere decir que solo gerencia es el encargado de la planificación. Las otras áreas, aquellos que hacen parte del sistema de gestión, pueden ser parte de esa solución también. En este caso, cuando pasan estas cosas, uno les explica el contexto y empezamos a botar ideas, esas lluvias de ideas famosas, y empezamos a hablar y allí empiezan a haber fortalezas y incluso debilidades también, obviamente, pero cosas que tal vez la gerencia no percibe o que perciben pero tal vez no exponían de esta forma porque pensaban que no era algo grave o algo generalizado. Entonces, son metodologías que se van, digamos, identificando a través de la aplicación de las metodologías y de la experiencia. Yo ¿qué recomiendo a nosotros como auditores en este requisito? Fundamental, pues, auditar lo que nos pide la norma, ¿cierto? O sea, 9001 es muy clara. Acá me devuelvo un poco en el 622 que nos dice qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Ella es clarísima, ella nos muestra de una forma, digamos que muy clara, o sea, muy sencilla el requisito a auditar. La metodología que la organización escoja es independiente. Puede que este cuadro no se llame mando integrado, puede que se llame matriz de indicadores, cuadro de indicadores, consolidado de indicadores, como sea que se llame. Pero que es importante que ustedes aquí vean dos cosas fundamentales. Primera, estos tres primeros cuadros donde señalo estrategias, origen y objetivos, nos están mostrando cómo de ese análisis de cuestiones internas y externas llegamos a los objetivos. O sea, den cuenta que acá hay una integración de esos requisitos normativos, y recuerden que 9001 también busca eso, busca que haya una integridad entre todos los requisitos de la norma y sus procesos, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos ver una integración, cómo de eso que hicimos en cuestiones internas y externas llegamos a definir un objetivo. Y lo segundo importante, pues lo que nos pide el numeral 622, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar, el indicador, es decir, cómo hacemos que este objetivo sea medible, una meta, una frecuencia, un responsable y un cuándo. Entonces, repito, puede ser cualquier metodología, pero debemos tener en cuenta esto, que hace parte importante de los objetivos. O sea, es algo realmente que se debe ejecutar de esa manera, porque pues estamos dándole cumplimiento al requisito normativo. Bueno, para darle continuidad a nuestro requisito, encontramos el requisito 6.3, planificación de los cambios. Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Dice, véase 4.4. La organización debe considerar A.
el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. B, la integridad del sistema de gestión de la calidad. Y C, la disponibilidad de recursos. Y por último, la asignación o reasignación de las responsabilidades y autoridades. Un requisito que genera mucha confusión. ¿Qué les voy a decir desde la perspectiva de auditor? Que encuentra uno mucho. Que a través del requisito 6.3 se planifican cambios como cambios de formatos. Existe un formato establecido con el que la organización ha venido trabajando, muestran evidencia sobre ese formato, pero le agregan una columna o le arreglan un requisito adicional y documentan la planificación del cambio, ¿sí? Entonces, aquí uno dice, no estás gestionando de forma correcta el numeral 6.3, porque para ese tipo de cambios de formatos, de procedimientos, de esa información documentada, hay un requisito que vamos a ver más adelante de información, del control de la información documentada, ¿sí? Cuando estamos hablando aquí de la planificación de los cambios, es lo que realmente va a generar un cambio representativo dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, dice que qué debemos hacer o qué es lo que debemos tener en cuenta en esta gestión de los cambios. Primero, el propósito que tiene el cambio y sus consecuencias potenciales. Es decir, ya estamos viendo, tal vez cuando vamos a integrar, volviendo al ejemplo, una columna de un formato, pues esto no va a crear un impacto o no va a traer una consecuencia potencial a la organización, como tal vez si lo genera un cambio como un nuevo proceso, un nuevo responsable en ese proceso, tal vez la implementación de nuevas máquinas, de nuevas tecnologías o afectación en los indicadores de gestión. Vemos que se están incumpliendo uno o varios indicadores del sistema de gestión y concluimos que esto tiene que generar cambios, no sé, de reestructuración, de análisis del mercado, lo que se encuentra. Es decir, si se dan cuenta, es algo que afecta los objetivos del sistema de gestión. Entonces, esa es la forma de identificar los cambios y se presentan todo el tiempo. Muchas empresas, que ese es otro de los fallos que tal vez uno encuentra en el momento de auditoría, y es que te dicen, no nos han presentado cambios en el último año. Y tú empiezas a analizar y a conocer la empresa y resulta que ellos en sus comentarios dicen, no, miren que las ventas han estado terribles porque hay mucha incertidumbre por todo el tema de cambios, de reformas que quiere presentar el gobierno, incertidumbre en inversiones, el alza del dólar. Y tú dices, o sea que si hay cambios que están afectando a la organización, ¿y por qué no los planifican o los llevan a cabo? Ahorita, en este momento, en lo que estamos nosotros estudiando, cambio importante que debe ser documentado dentro del sistema de gestión, el tema de la aplicación de las enmiendas de cambio climático ISO. Nosotros aquí les vamos a dejar a ustedes este formato. Este formato ha sido también auditado muchas veces con muchos profesionales auditores, colegas de nosotros, que les agradecemos enormemente porque han nutrido este formato. La versión inicial era distinta, como lo manejábamos diferente, y a hoy ya digamos que tiene todos estos requisitos que la norma nos menciona anteriormente, que es lo que vamos a estudiar. Voy a recordarlos aquí para que el ejercicio sea mucho más práctico. Dice que nosotros debemos tener en cuenta en la planificación de los cambios el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Vamos a nuestro formato. Yo les comentaba que se presentó en el año 2024, para ser precisos, en febrero del 2024, algo que para mi modo de ver fue gratificante, y es que la ISO
haya expedido estas enmiendas sobre cambio climático. Más adelante vamos a ver a fondo qué atañe a todo este tema. Sin embargo, para adelantarnos y para contextualizarnos acá en el ejemplo, el cambio climático es el impacto que se está generando a nivel mundial. O sea, esto no es empresas ni siquiera únicamente generadoras de algún impacto ambiental, sino aquellas que tal vez pensamos que no generan impacto ambiental, pues si tienen, en este caso, un sistema de gestión ISO en donde aplique la norma, la enmienda, perdón, pues deben aplicar la enmienda de cambio climático y deben, dentro de su contexto de la organización, analizar esa variable. Entonces, la norma nos dice, bueno, definan el propósito del cambio. Nosotros lo llamamos ¿qué se busca lograr con ese cambio? Dice, el objetivo de este cambio es integrar las enmiendas ISO sobre cambio climático dentro del sistema de gestión de la calidad de la organización, asegurando que la empresa cumpla con los nuevos requisitos establecidos por ISO en febrero del 2004. Además, se busca liderar acciones concretas para mitigar el impacto ambiental y fomentar la sostenibilidad, alineándose con las mejores prácticas internacionales en la gestión ambiental. Entonces, en esta primera introducción estamos viendo cuál es el propósito del cambio que esta organización en particular quiere generar. Digamos que esto de pronto está un poco general. Hay empresas donde sí es necesario que en este análisis ustedes aterricen un poco más. Tal vez si la operación que ustedes están auditando en esa empresa tiene un impacto grande ambiental, como tal vez emisiones atmosféricas, temas de vertimientos, o ya de pronto pues cualquier afectación, ¿cierto? Que llegue a ser un poco más representativa, pues lo necesario es poderlo integrar dentro de ese contexto. Antecedentes del cambio. ¿Por qué se requiere hacer este cambio? Entonces siempre hay un ¿por qué? Porque un cliente lo solicita, porque una nueva regulación lo solicita, porque la empresa lo requiere, lo identificó como una mejora de su proceso, porque es proveniente de una no conformidad. Entonces, saber qué es lo que está generando este cambio. En este caso, en febrero del 2024, ISO publicó las enmiendas que obligan a todos los sistemas de gestión certificados bajo sus normas incorporen directrices para abordar el cambio climático. Estas enmiendas afectan directamente varios requisitos de la norma ISO 9001-2015, incluyendo 4.1 comprensión de la organización y su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas, 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión, requisito 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces aquí ven que en el antecedente, sí, ya sabemos que ISO nos estableció estas enmiendas, que es algo muy positivo para la organización, pero esta organización dijo, listo, no solo es aplicar la enmienda, ¿cierto? O decir, señor cambio, vamos a hacer esta aplicabilidad, sino que vino y dijo, tiene que volver a replantear su planificación. Requisitos como 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, es decir, hacer el ejercicio que hicimos de análisis de contexto interno, externo, partes interesadas, todo lo que tiene que ver dentro de cambio climático, cómo se ve afectada cada parte dentro del cambio climático. Bueno, aquí ya empezamos a hacer ya que se requiere una descripción más detallada de este cambio. Entonces decimos que el cambio consiste en actualizar el sistema de gestión para incorporar los siguientes elementos: análisis FODA actualizado y enfocado con los impactos y oportunidades ambientales, identificación y análisis de las partes interesadas en relación a la sostenibilidad y el cambio climático, reformulación del alcance del sistema para incluir estas enmiendas, actualización del análisis de riesgos y oportunidades referentes a cambio climático y revisión y cumplimiento de los requisitos legales. En esta revisión, tal vez empresas que solo tienen el alcance ISO 9001, que tal vez culturalmente no implementan un sistema de gestión ambiental, se dan cuenta que
así no generen un impacto representativo, pues se dan cuenta que definitivamente sí lo tienen. Es decir, estas empresas pues revisan, se dan cuenta de sus variables y dicen, oiga, nosotros sí tenemos impacto ambiental, ¿sí? Entonces hablábamos con algunos colegas y a mí me sorprendía, pero pues me sorprendía por desconocimiento porque no tenía idea de estos y un colega me decía, tú sabes que el tener nuestros computadores prendidos mientras estamos acá echando carreta, como decimos nosotros, almorzando y que tal vez nos quedamos fuera de la oficina en ese almuerzo y los computadores se quedan encendidos, estamos contribuyendo al cambio climático de forma negativa, claro está. A mí me sorprendió porque pues es tal vez un hábito generalizado en muchas industrias, en muchos lugares que se maneja y se practica de esa manera. Y yo dije, oye, sí, tienes razón. Y lo llevé más allá en mi reflexión. Pensaba yo, ¿cuántas veces tal vez dejamos el cargador del computador, del celular conectado en la pared, ¿cierto? Y uno dice, ay, qué exageración, o sea, eso no pasa nada. No, es que no eres el único que lo hace. Somos cientos, millones en el mundo que lo hacemos. Entonces, así sea mínimo, realmente sí estamos impactando a este cambio climático. Entonces el cambio, como vemos, tiene que ser en procedimientos, en muchos, digamos, temas estratégicos, pero con esta reflexión quiero decir es que no tenemos que descuidar el tema cultural. La culturización hace parte de este cambio. Y llevémoslo más allá también de que sea algo que la hizo, puso y que nos tocó hacer, ¿no? Recuerden, auditores, ya vamos a la mejora. Entonces, crear estos espacios de reflexión con nuestros auditados, si tal vez somos consultores, asesores, llevarlo a nuestros clientes, o si tal vez somos los responsables o líderes de procesos, llevámoslo a esas personas con las que trabajamos, porque de seguro de alguna manera estamos contribuyendo al cambio climático. No generamos impacto, pero de una forma cultural lo podemos enfrentar. Bueno, después definimos estrategias para realizar este cambio. Hacemos un análisis del impacto, entonces acá estamos diciendo si este proceso o este cambio llega a afectar con otros procesos del sistema de gestión. Acá decimos todos los procesos se van a afectar con este sistema de gestión, para este ejemplo, con este cambio, perdón. ¿Qué beneficios nos trae el cambio? ¿Qué riesgos identificamos? Es decir, ¿qué puede llegar a ocurrir para que este objetivo de la implementación de las enmiendas ISO no se puedan llevar a cabo? Acá hay un ejemplo, incremento de costos. La implementación puede requerir inversiones adicionales en capacitación y actualización de procesos, pero pueden haber muchísimos. Puede llegar a ocurrir, primero, que no se interprete de forma adecuada la enmienda de cambio climático y por esa razón pues no haya una aplicabilidad de forma correcta. ¿Cómo nosotros solventamos ese tema, digamos, de capacitación? Pues esto que estamos haciendo, ustedes están tomando un curso que los va a actualizar, que les va a enseñar a interpretar el requisito y pues eso es una forma de enfrentar el cambio. La disponibilidad de recursos, qué recursos humanos se requieren, qué recursos financieros, qué recursos tecnológicos y los demás que sean tal vez aplicables. Asignación y reasignación de responsabilidades y autoridades. Aquí les cuento una anécdota así a forma de chismecito, y es que a mí hace muy poco, bueno, más de 5 meses tal vez, me levantaron una no conformidad por este requisito. A mí, por eso nutrí el formato y le agradezco a esos auditores. Una vez se enoja porque no quiere no conformidad, dice uno, ay, no, una no conformidad. Y yo en ese momento yo decía, no, pero es que esto es una bobada, o sea, no entiendo. Cuando ya entré al análisis de causas y ver por qué me habían identificado la no conformidad, dije, claro, tiene toda la razón.
¿Qué se espera con la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades? Muchas veces cuando se gestionan estos cambios, cuando se identifican los cambios, esto trae consigo una nueva responsabilidad, tal vez hasta nuevos cargos. Se crean nuevos cargos o los que lo general que pasa, a los que ya sí existen, se le asignan estas nuevas responsabilidades, estas nuevas tareas, pero tal vez no de forma documental, no se actualizan esas responsabilidades. Entonces tal vez muchas veces uno ve y no se crea un procedimiento nuevo, o muchas veces uno ve y no se actualizan esos manuales de funciones, de responsabilidades, donde se definen las autoridades respecto al cambio. Entonces el tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo la planificación del cambio hace que la tarea no se pierda, que cuando ya implementamos el cambio, está rodando, ya lo estamos implementando, pues está ahí la función, la responsabilidad, y pues muchas veces esas nuevas funciones y responsabilidades necesitan un proceso de capacitación, de divulgación, de llevarlas a cabo. Ahí es cuando uno entiende, ay, con razón, muchas empresas llevan trabajando 10 años y el día de la auditoría, cuando uno les está preguntando algo particular, hasta ellos mismos dicen, ay, yo no sabía que usted hacía eso, yo pensé que eso lo hacía fulano. Y uno dice, trabajan todos los días, se ven todos los días y hasta ahora saben. Entonces eso tiene total lógica. Ahí sí ya no me puse tan brava con el auditor, todo lo contrario, se terminó la actividad, les agradecí porque aprendí muchísimo y por esa razón les puedo estar compartiendo este conocimiento hoy. Y para darle ya forma o implementación al cambio se plantea el plan de acción. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo con las fechas trazables, cuando inician, cuando terminan, quiénes son los responsables y cuando ya se ejecuta, dejar una evidencia de ese cumplimiento? Entonces recuerden, este formatico les va a quedar a ustedes, les podrá servir tal vez cuando vayan a auditar, digamos, ustedes revisan, entiendo, mira los elementos que se requieren, o tal vez les va a servir para implementar ustedes el cambio de cambio climático dentro de la organización. Entonces digamos que es muy aplicable, es muy sencillo cuando uno ya tiene una metodología diseñada adecuadamente. Digamos, si ustedes de pronto no son de trabajar en Excel, lo pueden trabajar en Word, lo pueden trabajar en el formato que quieran, pueden agregarle, quitarle. Realmente lo ideal es no quitarle el cumplimiento legal, el cumplimiento de la norma ISO, pero pues ustedes lo deben interpretar y ojalá esto lo acompañen con un procedimiento que haga mucho más sencilla su interpretación.